análisis 1, ¿sí? Y bueno, acá tienen unas interesantes que les pueden llegar a aparecer, ¿sí? Pero no les aparece demasiado, creo. ¿Sí? Pero las primeras que estuvimos nombrando, sí. Entonces ahora vamos a ver a qué se llama curvas diferenciables. ¿Está? Cuando nosotros hablamos de curvas diferenciables, estamos hablando de curvas derivables en realidad. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque estamos trabajando con una sola variable. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que uno pide? Uno pide que componente a componente, ¿sí? La función sea derivable o diferenciable. ¿Está bien? Entonces acá fíjense en qué es lo que ustedes van a tener que tener en cuenta acá. Yo voy a tener una sigma que va a ser una sigma de t y esta va a ser igual a una x de t, ¿está bien? Coma una y de t. Eso si yo estoy trabajando en donde, en R2. O sea que n es igual a qué cosa, a 2. ¿Está bien? Porque es la imagen. La curva va a ser la imagen. Entonces, si ustedes tienen sigma de t, igual pueden tener x que depende de t, y que depende de t, z que depende de t. ¿Está bien? Entonces esto está en R2, en R3. ¿A ver? Entonces, la derivada va a ser derivable si cada una de estas funciones es ¿qué cosa? Derivable. ¿Está bien? Entonces, acá lo que hacen es definir ¿qué cosa? La diferenciabilidad como este vector. ¿Por qué? Porque si yo derivo esto y derivo esto, voy a conseguir ¿qué cosa? Un vector acá. Sigma prima de t va a ser igual a qué cosa? A x prima, coma y prima. ¿Está bien? Bueno, pero acá ¿qué me está diciendo? Que tiene que ser derivable componente a componente, ¿verdad? Entonces veamos un poquito, a ver si me deja bajar. Bueno, ahí yo ya les había puesto más o menos. Bueno, acá dice que se tiene que verificar esta aproximación, ¿está bien? Esto vendría a ser como la aproximación lineal, ¿sí? Pero ahora vamos a ver acá el dibujo que tiene, ¿sí? Nosotros acá vamos a tener a ver, mejor se los voy a hacer yo acá en esto. Nosotros lo que vamos a definir ahora son las curvas derivables. O bien, ¿qué cosa? Diferenciable. ¿Por qué? Porque son lo mismo, digamos. Estoy trabajando, digamos, con una sola variable, entonces la derivabilidad es lo mismo que la diferenciabilidad. ¿Está? Entonces, para definir la derivada, ¿yo qué es lo que voy a tener? Yo voy a tener acá en R3, nosotros vamos a tener una curva cualquiera. ¿Está bien? Es más o menos lo que está explicado ahí en ese dibujo que tenían en el apunte.
¿Sí? ¿Qué es lo que yo voy a tener? Yo voy a tener acá 2 puntos. ¿Está bien? Este va a ser el punto generado por ¿quién? Por el X de ¿quién? El X de T. ¿Está bien? Pueden ponerle de un T sub K. Después, ¿qué es lo que sucede? ¿Vieron cuando ustedes tienen acá, digamos que acá tengo el intervalo AB, este es para los valores de T, ¿sí? Y hacen una partición, ¿verdad? Entonces en esa partición yo voy a tener el punto T sub K y el T sub K más 1. ¿Está bien? Entonces, bueno, puedo tomarlo así o puedo decir, bueno, yo voy a trabajar con el intervalo que va desde A hasta B, ¿está bien? Y si acá tengo el instante T, para acá voy a tener el T más H, ¿verdad? También lo puedo tomar así. Entonces lo tomemos de esa forma, que creo que está tomando ahí. Entonces este va a ser el X en T. Y este va a ser el X en ¿qué? En T más H. ¿Sí? Pero el X hemos dicho que si se trataba de una curva, el X se puede escribir en función de ¿quién? De T. O sea que el X que yo puse ahí, que era X de T, va a ser el sigma de T. ¿Está bien? Y el X de ¿quién? De T más H viene a ser, ¿qué cosa? El sigma en T más H. ¿Está bien? Entonces yo lo que voy a hacer es tomar la diferencia entre estos dos, ¿está bien? Para hallar la derivada. Entonces acá, ¿está bien? Yo acá voy a tener un delta de ¿quién? Un delta de X lo puedo llamar, o bien un delta de sigma, que va a ser ¿qué cosa? El sigma, la función incrementada, ¿está bien? Menos la función sin incrementar. ¿Está bien? Ese vendría a ser mi delta de X. ¿Sí? ¿Qué pasa si acá yo divido por qué cosa? El delta de T, o bien, ¿qué cosa? Bueno, el delta de T, pero el delta de T que sea igual a ¿qué cosa? A H. ¿Está bien? Entonces acá yo voy a tener delta de X, ¿está bien? Sobre ¿qué cosa? Delta de T, o bien, ¿qué le hemos puesto acá? Le hemos puesto H, porque son iguales. Acá vamos a tener sigma de T más H menos sigma de ¿quién? De T. Y vamos a dividirlo por H. ¿Está? Entonces, a este cociente que tengo acá, este cociente incremental, le voy a calcular ¿qué cosa? El límite. ¿Cuándo? ¿Qué cosa? Cuando el delta de T tiende a 0 o cuando el H tiende a 0. ¿Está bien? Entonces, en ese caso, nosotros vamos a tener acá ¿qué cosa? Delta de X. Y acá van a tener ustedes el límite cuando el H tiende a 0, ¿de quién? De esto, ¿sí? Función incrementada menos función sin incrementar sobre el incremento. Definición de qué cosa es esto, definición de derivada. ¿Está bien? O sea que el X' es lo mismo que agarrar la parametrización y qué cosa, derivarlo componente a componente. ¿Sí? Y si lo quiero visualizar en este dibujo,
Fíjense, a medida que el h sea 0, ¿qué es lo que va a suceder? Si el h es 0, yo voy a tener, tiende a 0, yo voy a tener puntos cada vez más cercanos a este. O sea que la gráfica que yo estoy, o lo que yo estoy obteniendo, va a ser, ¿qué cosa? Un vector tangente a la curva en este punto. ¿Está? Entonces, lo que me tiene que quedar a mí es que a medida que el h se va tendiendo a 0, lo que yo voy a encontrar es un vector tangente ¿a quién? A la curva. ¿Está bien? Entonces, lo que nosotros hemos encontrado acá es un vector tangente a la curva. Bueno, ese vector tangente a la curva, uno lo va a llamar, ¿qué cosa? Velocidad. ¿Está bien? O sea que la velocidad va a estar dada por ¿qué cosa? Por el sigma prima de t. ¿Está bien? Entonces yo puedo decir, bueno, ¿cuál es el vector velocidad? El vector velocidad va a ser sigma prima, ¿de quién? De t. ¿Está bien? Si a mí me pidieran rapidez, ¿sí? Me estarían pidiendo solamente la norma de esto. ¿Está claro? Ahora, si esta era la velocidad, nosotros decíamos que para obtener la aceleración, lo que nosotros tenemos que hacer, ¿qué es? Tenemos que derivar la velocidad, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros hacemos ahora es definir ¿qué cosa? De este vector velocidad yo voy a sacar el vector aceleración. ¿Está bien? Entonces, la aceleración, que va a depender ahora de t, va a ser igual a ¿qué cosa? A la derivada del vector velocidad. ¿Está bien? Y la derivada del vector velocidad sería la derivada de ¿quién? De sigma prima. O sea que esto me va a quedar la derivada segunda de sigma de t. ¿Está bien? Derivada segunda. Y si solo me pidieran aceleración, no vector, ¿está bien? Va a ser igual a ¿qué cosa? A la aceleración es una función escalar, entonces esto me va a quedar igual a la norma. Esperen que acá ya no me deja escribir. A la norma del sigma segunda de t. ¿Está bien? Esa va a ser la aceleración. Bueno, entonces nosotros tenemos lo que se llama vector velocidad, vector aceleración, y tenemos la rapidez y tenemos la aceleración, que es la norma de la derivada segunda. ¿Sí? Entonces, cuando a mí me pidan que calcule un vector velocidad, solamente tengo que tener la parametrización de la curva, y a esa parametrización la tengo que derivar con respecto de la variable t. ¿Está bien? Bueno, y acá empiezan a verse la clasificación de las curvas, ¿sí? Nosotros tenemos la curva regular, que se define a la curva regular como aquella curva en donde existe una parametrización sigma, ¿está bien? Es decir, que existe
sigma, dice, ¿no? Que es una parametrización para la cual existe la derivada en cualquier punto, ¿sí? Entonces, acá me dice que existe para todo punto t que pertenece al intervalo i. Y además, ¿qué cosa? Que la derivada de t tiene que ser distinta a 0, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos asegura que la sigma va a ser una función continua, la curva no va a tener corte y no va a tener picos ni esquinas. Entonces, si uno les dice, por ejemplo, la y igual al valor absoluto de x, ¿sí? Imagínense en la gráfica, esa curva, ¿ustedes creen que será una curva regular? No, porque ustedes están viendo que tiene picos. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de curvas regulares. Para ver que sea regular, tiene que existir la derivada